síndrome de dificultad respiratoria. Dentro de las patologías que vamos a considerar ahora, es el síndrome de distrés respiratorio, considerado el síndrome de distrés respiratorio leve, la membrana hialina, la taquipnea transitoria y el SAM o el síndrome de aspiración del líquido amniótico meconiano. Entonces, cuando estamos hablando, chicos, de síndrome de distrés respiratorio, vamos a tratar de ampliar un poquito esto. Ya. Cuando estamos hablando del síndrome de dificultad respiratoria, específicamente nos referimos, ¿no? Son todos los recién nacidos que post nacimiento van a presentar dificultad respiratoria. Y no solamente estamos hablando de las patologías que hemos mencionado, son diversas patologías, muchas veces relacionadas con factores congénitos, que se van a manifestar clínicamente por un cuadro de insuficiencia respiratoria, que eso después vamos a ver, ¿sí? Se dice que este síndrome de dificultad respiratoria con el grupo de patologías que están relacionadas con esa afección respiratoria son la causa de mayor frecuencia en la mortalidad neonatal. Y muchas veces su gravedad está relacionada con las etiologías y la frecuencia también, y el impacto que va a dar este síndrome de dificultad respiratoria específicamente va a ser producir una acidosis por la repercusión sobre los gases sanguíneos. Entonces, las patologías que nos van a preocupar, que nos van a permitir manejar adecuadamente, en su momento prevenir y revertir, van a ser el síndrome de dificultad respiratoria del prematuro, llamada también membrana hialina, una taquipnea transitoria y el SALAM, que según algunos autores también se lo puede designar como síndrome de aspiración del líquido amniótico meconiano. Entonces, cuando consideramos ya la condición de causas que van a producir el síndrome de dificultad respiratoria, hablamos de causas respiratorias específicamente, donde hemos dicho las que hemos mencionado son importantes, y hablamos del distrés respiratorio leve, hablamos del síndrome de distrés respiratorio del prematuro, llamado también membrana hialina, hablamos de la taquipnea transitoria del recién nacido, hablamos de aspiración meconial o el síndrome de aspiración del líquido amniótico meconiano, muchas veces considerados como complicación de la reanimación o causas congénitas, hablamos del neumotórax o el neumomediastino, hablamos de la neumonía perinatal, que está relacionado con factores infecciosos maternos, que esos antecedentes nos van a hacer pensar en esta probabilidad. Hablamos de la hipertensión, cuando ese niño no ha tenido la capacidad de hacer una buena transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina, y hablamos ya de anomalías congénitas como una agenesia o una hipoplasia pulmonar. Cuando estamos hablando de otras causas, estamos hablando de las relacionadas con malformaciones congénitas, que también están basadas en la clínica de un distrés respiratorio, hablamos de las hernias diafragmáticas o la atresia de esófago. Cuando consideramos también una obstrucción de vía respiratoria superior alta, hablamos de aquel niño que va a tener atresia de Coana como afección congénita o el síndrome de Pierre-Robin, que es la que se llama la cara de pajarita, ¿no es cierto? Por las características, también van a manifestarse como un distrés respiratorio las causas cardiovasculares, específicamente las cardiopatías congénitas, o cuando tenemos un antecedente de que un niño ha tenido y ha nacido con una asfixia grave y ha producido una lesión del sistema nervioso central, entonces en algún momento se pueden manifestar como causas y como manifestación clínica de síndrome de distrés respiratorio. Cuando ya estamos hablando de las diversas patologías que están relacionadas efectivamente con un cuadro de insuficiencia respiratoria, nos referimos al cuadro más leve, que lo vamos a llamar el distrés respiratorio leve. También se lo llama un distrés respiratorio transitorio, pero por su característica de un cuadro leve, entonces solo clasifica como una patología de poco compromiso respiratorio. Muchas veces se puede presentar a causa de un nacimiento con algún grado de dificultad y aproximadamente se considera que el 37% de los niños que están sometidos a algún factor de riesgo durante el trabajo de parto van a presentar este distrés respiratorio, pero que va a ser reversible. Como es un distrés respiratorio, la clínica se va a manifestar con aumento de frecuencia respiratoria, designada como una taquipnea, puede presentar signos de insuficiencia respiratoria como una retracción intercostal o subcostal, pero son manifestaciones leves y que generalmente se van a presentar inmediatamente después del nacimiento. El tiempo de duración se considera este cuadro autolimitado, máximo nos va a durar de 6 hasta 8 horas.
Pero todo niño que tenga dificultad respiratoria, tenemos obligación de pedirle una radiografía de tórax para corroborar si no hay compromiso pulmonar. Por lo tanto, la radiografía, un distrés respiratorio leve, va a ser una radiografía normal. No se ha tipificado específicamente por qué se desarrolla esta dificultad respiratoria en el recién nacido. Generalmente se considera como una mala adaptación pulmonar. Es un cuadro que va a revertir rápidamente, es cuadro autolimitado y en caso de que ese niño presente signos de insuficiencia respiratoria, pues aportándole oxígeno a una concentración mínima de 3 hasta 4 libras, hasta reversión del cuadro, se va a resolver el cuadro sin mayor complicación, sin ninguna complicación posterior. Cuando ya consideramos otro cuadro, decimos lo que es grave. Hablamos del síndrome de distrés respiratorio del prematuro, llamada también membrana hialina. Cuando hablamos de la membrana hialina, específicamente nos dice que es un cuadro de dificultad respiratoria, pero está relacionado con el prematuro. Cuanto más prematuro sea el niño, tiene mayor riesgo y se dice que es muy frecuente entre las 28 y 35 semanas. La manifestación básica va a ser un cuadro de taquipnea o aumento de frecuencia respiratoria relacionada con signos importantes de dificultad respiratoria y generalmente se va a presentar post-nacimiento, por eso estos niños generalmente van a necesitar una reanimación y el cuadro va a ser progresivo si es que no se interviene y no se hace el tratamiento correspondiente. ¿Por qué la membrana hialina es patología del prematuro? Porque las causas que van a desarrollar esta patología está relacionada con causas funcionales y con causas morfológicas y al mismo tiempo factor bioquímico. ¿A qué se refiere con la maduración o la inmaduración, en este caso funcional? Es que el prematurito, al necesitar una mayor fuerza o uso de la musculatura respiratoria y al mismo tiempo la fortaleza de una parrilla costal que le permita luchar sobre presiones, entonces eso es muy difícil porque la inmaduración de la osificación, vamos a decir, y la falta de funcionamiento óptimo de los músculos accesorios para que ese niño pueda respirar y luchar contra esa presión, pues van a ser la causa de que presente una insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque no solamente esa inmaduración funcional y morfológica va a tener el prematurito, además está relacionada con una inmaduración bioquímica. Específicamente nos referimos a la deficiencia en la producción de surfactante, lo que se relaciona a que como el surfactante es una sustancia tensioactiva y tiene poca cantidad de surfactante o muchas veces no hay producción de surfactante, entonces fácilmente se va a dar el colapso alveolar, lo que va a significar presión, y con la relación de que tiene una estructura respiratoria inmadura sin capacidad de luchar para presiones altas, pues ese niño va a presentar cuadros importantes de insuficiencia respiratoria. Al mismo tiempo que determinamos que la función y la causa básica o causa primaria de la membrana hialina va a ser precisamente la falta de liberación de surfactante. Sabemos que en los alveolos vamos a tener dos tipos de neumocitos, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, donde los neumocitos tipo 2 van a ser los que van a cubrir la mayor parte de la pared alveolar y son los responsables de determinar el intercambio gaseoso. A diferencia de los neumocitos tipo 2, que son células que se van a encontrar en las uniones o coyunturas, si quieren, de las paredes alveolares, donde solamente se va a determinar un 5% en superficie de todo el alveolo y son los responsables de producir el surfactante. Y debemos recordar que el surfactante es la sustancia que me va a garantizar la dilatación alveolar, por eso se la designa como la sustancia que mantiene la tensión intraalveolar. ¿Cuáles son los factores que van a ser determinantes para que este prematurito desarrolle una membrana hialina grave o leve? Entonces decimos que existen factores maternos que van a intervenir en la producción principalmente de este cuadro clínico y se dice que uno de los factores que va a permitir la liberación del surfactante es el estrés. Entonces todo recién nacido o todo producto en la vida intrauterina que esté sometido al estrés va a tener la capacidad de producir surfactante precozmente. Y eso nos referimos a que el niño, por ejemplo, una ruptura prematura de membranas, donde ese niño está con un confort total en la vida intrauterina, y si se pierde ese líquido lo vamos a estresar, ¿verdad? Entonces, ese estrés va a significar que sea una disposición de liberación de surfactante para que cuando ese niño nazca, pues no pueda desarrollar un cuadro grave o colapso alveolar, específicamente.
Cuando hablamos de la hipertensión materna, hemos dicho que el producto de una madre que desarrolla una hipertensión inducida principalmente por el embarazo va a ser producir niños más pequeños, niños desnutridos, porque no le da condición adecuada para el bienestar de ese producto. Entonces, es el niño con restricción del crecimiento intrauterino, el que ya tiene estrés en la vida intrauterina, cuando nace también va a tener la capacidad de una liberación precoz de este surfactante. Y en algún momento, cuando estamos relacionando a factores patológicos maternos que la vayan a llevar a esa mamá a una probabilidad de una amenaza de parto pretérmino o un parto pretérmino directamente, ¿qué es lo que se determina? Que los ginecólogos lo que hacen es producir una maduración pulmonar precisamente para evitar esta patología y se le administra corticoide. Entonces, la administración de corticoide en la vida intrauterina va a condicionar a esa maduración pulmonar precoz para que tenga la condición de liberar surfactante y evitar precisamente esta patología que es grave en el prematurito. En algún momento, ¿cuáles son los factores maternos que disminuyen esa producción de surfactante? Van a ser el niño macrosómico que nace a consecuencia de una madre que ha desarrollado una diabetes gestacional, porque durante la gestación ese niño tiene mucho confort, tiene mucho aporte de energía, por eso son niños macrosómicos, ¿no es cierto? Si ese niño va a nacer por ser mismo macrosómicos, tiene condición muchas veces como factor de riesgo de desarrollar un parto pretérmino, entonces todo hijo de madre diabética, y más si está relacionado a un nacimiento prematuro, van a ser aquellos niños que van a desarrollar cuadros graves. O cuando estamos hablando con la eritroblastosis fetal que se desarrolla en la vida intrauterina por una incompatibilidad severa, sea de factor o de grupo, entonces también van a ser aquellos niños que van a desarrollar cuadros graves. Entonces, cuando ya consideramos el riesgo en estos niños, decimos, ¿por qué es lo que pasa en el sistema respiratorio del prematuro para que se desarrolle un estado de hipoxia grave? Consideramos siempre los antecedentes. La prematuridad es la base del riesgo para que ese niño desarrolle esta patología. Pero además de hecho relacionamos, ¿no es cierto?, los hechos, hemos dicho, el estado de hipoxia que ese niño desarrolla, que ese producto desarrolla, una hipotermia en el nacimiento o un nacimiento por cesárea asociada a la prematurez, o la diabetes gestacional o hemorragias muchas veces que la mamá desarrolla, un segundo gemelar y un sexo masculino, son los factores que además se deben considerar en un nacimiento prematuro. ¿Qué es lo que se produce? La prematuridad es la base de esta patología. Estos otros factores solamente son coadyuvantes para que en algún momento se agrave esta patología o se determine esta patología. Entonces decimos, ¿qué es lo que pasa con ese prematurito que nace antes de tiempo? Primero hemos dicho que no tiene neumocitos tipo 2 maduros. Entonces, este prematurito no tiene capacidad de síntesis, ni almacenamiento, ni liberación de surfactante dentro de los alveolos. ¿Esto a qué está condicionando? Hemos dicho que el surfactante es la sustancia tensioactiva que va a mantener dilatados los alveolos. Y si no tenemos condición de esa liberación que proteja toda la pared alveolar, ¿qué es lo que va a determinar? En algún momento el niño va a determinar después del nacimiento una inspiración, ¿no es cierto? Pero la expiración, ¿a qué va a obligar? Como no tenemos surfactante en la pared alveolar, entonces esos alveolos, esas paredes alveolares se van a colapsar. Como consecuencia de ese colapso, muchos alveolos no van a funcionar. Por lo tanto, se va a disminuir la superficie alveolar. Al disminuirse la superficie alveolar y al tener que obligar en algunos alveolos a dilatarse, entonces se dice que ese alveolo, por la deficiencia de surfactante que tiene, no solamente va a tener la condición de disminuir por el colapso alveolar la superficie alveolar, sino aquellos alveolos que todavía están funcionando por la deficiencia de surfactante van a necesitar mayor presión para dilatarse, por eso se dice que se aumenta la tensión intraalveolar. Y finalmente, como no se va a poder luchar por las mismas condiciones que hemos dicho que la misma estructura respiratoria no lucha contra presiones, entonces la consecuencia final de esos alveolos van a ser que se van a unir las paredes, lo que va a producir la atelectasis en los diferentes grados. Al mismo tiempo, ¿qué consecuencia vamos a tener si es que se da esta situación? Al no tener funcionando alveolos, al no darse un intercambio gaseoso, la consecuencia va a ser que vaya a producirse un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Como no se está dando una adecuada ventilación, eso me va a llevar a un estado de hipoventilación.
Al tener una hipoventilación, se va a determinar un estado de hipoxemia. Se va a acumular CO2 porque también hay atrapamiento intraalveolar, se va a dar una hipercapnia y el resultado de un estado de hipoxemia e hipercapnia va a ser producir un estado de acidosis metabólica. Y sabemos que la acidosis metabólica va a impactar en el sistema circulatorio pulmonar, produciendo una vasoconstricción pulmonar. Al haber una vasoconstricción pulmonar, no se está permitiendo la circulación adecuada a nivel pulmonar, lo que va a condicionar a una hipoperfusión pulmonar. Y esta hipoperfusión pulmonar al mismo tiempo va a alterar la permeabilidad de los capilares, porque va a aumentar la permeabilidad de los capilares y la consecuencia va a ser, como se ha aumentado esta permeabilidad, se va a dar fácilmente la extravasación de plasma, fibrina, y la unión de todo esto va a constituir la formación de la membrana hialina y se hace un círculo vicioso donde ese niño va a entrar en un estado de hipoxia grave si no se lo atiende adecuadamente y ese niño va a tener una condición de muerte si es que no se lo ayuda rápidamente. ¿Qué cambios fisiológicos o histopatológicos se van a dar a nivel pulmonar? Decimos que los cambios histopatológicos, decimos, ¿no? Los alvéolos no se están logrando mantener dilatados. La condición de esto va a ser a que van a producirse las microatelectasias inicialmente y en otro momento algunos alvéolos, como va a adherirse a la pared, va a acumular aire, entonces se puede dar una sobredistensión. Lo que condiciona en base al funcionamiento que el colapso alveolar va a darse al final de la expiración. Hemos dicho, la inspiración se abre, pero ¿en qué momento se unen las paredes alveolares para producir las atelectasias? Va a ser en la expiración. La consecuencia va a ser que se va a alterar la perfusión, principalmente a nivel de capilares. Entonces se va a empezar a extravasar el plasma, la fibrina, lo que va a constituir la formación de la membrana hialina. Al mismo tiempo se va a dar como condicionante de funcionamiento una reducción de la distensibilidad pulmonar. Como se ha dicho que se van a formar estas membranas hialinas, se va a dar fuga de proteínas, líquidos plasmáticos, todo eso va a constituir la formación de esa membrana hialina, lo que va a tener como consecuencia que ese pulmoncito no va a tener una capacidad funcional adecuada, entonces se va a ir reduciendo la capacidad funcional y finalmente, como hay mucho colapso que se va a dar, va a disminuir, va a aumentar más bien el espacio muerto, va a aumentar el trabajo respiratorio porque se está dando mucha presión pulmonar y finalmente, ¿qué lesión se va a dar en pulmón? Se va a dar una necrosis de las células epiteliales alveolares. Entonces, la consecuencia y el daño anatomopatológico que se va a dar en este pulmoncito se lo va a considerar un pulmón duro. Se lo asemeja mucho a la consistencia del hígado, porque todo, como se va a colapsar, porque se van a producir microatelectasias en todo el pulmón y al mismo tiempo se está extravasando plasma, fibrina y se van a formar membranas, lo que van a condicionar a una obstrucción de los bronquios, por lo tanto, todo se va a endurar y va a dar la consistencia muy similar a la del hígado, por eso se dice que es un hígado rojo. Y esta es la lesión que vemos, ¿no es cierto? Las membranas hialinas que se van a ir formando. Entonces, aquí vemos la imagen como si fuera un hígado con la misma consistencia dura y la lesión microscópica que se va a ver en las membranas hialinas. Entonces, si estamos determinando de que está ocupado ese pulmón, que no está funcionando ese pulmón, ¿cómo se va a manifestar ese estado de hipoxia, ese estado de insuficiencia respiratoria que el niño tiene? Es a través de una sintomatología que se va a presentar inmediatamente después del nacimiento. Si estamos determinando de que el surfactante es una sustancia tesioactiva que le va a permitir al niño hacer el esfuerzo respiratorio, pero estamos hablando de la inspiración. Y cuando estamos determinando la expiración, y si no hay un surfactante que le permita mantener ese alvéolo dilatado, se va a colapsar, se va a producir la atelectasia. Y eso me va a condicionar a que ese niño entre en un estado de insuficiencia respiratoria. Y la forma de evaluar el grado de insuficiencia respiratoria va a ser que se presente, ¿no? El niño va a tener un quejido respiratorio, va a tener una retracción intercostal, subcostal, va a haber una disociación tóraco-abdominal. Entonces, si yo estoy viendo signos de insuficiencia respiratoria, tengo que ir a verificar qué está pasando en ese pulmoncito. Voy a auscultar el pulmón y como el pulmón está ocupado, entonces no va a haber ese intercambio de aire, que es lo que me va a dar la presencia del murmullo vesicular. Por lo tanto, en la ausculta vamos a tener un murmullo vesicular disminuido. Como consecuencia,
de ese estado de hipoxia que el niño va a tener una cianosis generalizada, en algún momento se va a determinar que este niño va a tratar de compensar ese estado de hipoxia para proteger nuevamente los órganos vitales y puede presentar una palidez por la vasoconstricción generalizada periférica que va a dar para proteger órganos vitales, pero muchas veces si es que no se le atiende adecuadamente a este niño, pues va a entrar en estado de descompensación, va a presentar una hipotermia, va a presentar una hipotensión, una hipotonía y una hipoactividad. Entonces vamos a marcar el compromiso que ese niño va a tener y finalmente, ¿qué podemos determinar? ¿Qué riesgos tenemos ante una membrana hialina? Que esa circulación no se logre establecer, si quieren, la circulación propia del niño, sino más bien se mantenga la circulación en la forma en que se hacía la circulación materno-fetal cuando se hacía la circulación a través del ductus arterioso. Por lo tanto, la complicación que esperamos en esta patología por el aumento de presión que va a significar el compromiso de los pulmones, entonces se va a dar la persistencia del ductus arterioso. En algún momento, si vamos a auscultar ese corazoncito, podemos tener como factor compensatorio del estado de hipoxia inicialmente una taquicardia, pero sí lo que vamos a verificar es la presencia de soplo cardíaco por la persistencia de orificios. Si se nos va complicando, podemos tener un enfisema intersticial y como complicación puede presentarse muchas veces un neumotórax. Entonces, si tenemos todo ese antecedente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tratar de diagnosticar antes de que ese niño nazca para tener la condición de apoyo post nacimiento. Entonces se dice que lo más importante en el diagnóstico es verificar si esa mamá, si es que ha tenido un parto pretérmino, ha sido madura de ese pulmón. Y hemos dicho que se van a utilizar corticoides porque eso va a obligar a hacer una maduración precoz para que ese niño disminuya el riesgo de presentar esta patología. Pero muchas veces también podemos hacer cuando la mamá todavía está en gestación y vamos a tomar el líquido amniótico y vamos a establecer la relación de lecitina-esfingomielina a través de un laboratorio. Y si tenemos una relación de menor de 2, tenemos alta probabilidad de membrana hialina, lo que me está determinando que tenemos que prepararnos para una reanimación y una atención adecuada de este prematurito. En algún momento vamos a captar a la mamá cuando ya ha tenido la ruptura de membranas, entonces se toma en un tubito de ensayo con etanol y se coloca el líquido amniótico y se van a formar burbujitas. Entonces la prueba de etanol, del líquido amniótico, nos está confirmando que ese niño está con un pulmón inmaduro, por lo tanto va a desarrollar una membrana hialina con el objetivo simplemente de prepararnos para hacer una atención adecuada. Una vez que el niño ha nacido, hemos dicho que la atención tiene que ser en base a la reanimación neonatal y garantizar que ese niño mantenga una buena funcionalidad a nivel del sistema respiratorio. Pero muchas veces, una vez que se lo ha atendido ese niño, tengo obligación de pedirle una radiografía de tórax, donde voy a evidenciar el grado de afección pulmonar. Lo clásico en una forma grave va a ser la imagen en vidrio esmerilado. En muchos casos podemos encontrar un broncograma aéreo. Entonces, la radiografía me va a permitir diferenciar los diferentes grados de afección pulmonar porque tenemos 4 grados de presentación radiológica en la membrana hialina, pero al mismo tiempo no solamente debe preocuparme la afección pulmonar, sino cuál es el impacto a nivel de sangre, a nivel de la alteración de gases. Entonces, tengo obligación de pedir una gasometría porque hemos dicho, ¿no?, que un estado de hipoxia que va a desarrollar ese niño va a desencadenar una acidosis metabólica y si no la corrijo, va a repercutir en la circulación pulmonar y me hace el círculo vicioso que hemos mencionado. Entonces, ya estoy frente a un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria, sé que es un prematurito, pero al mismo tiempo no puedo conformarme con decir es un síndrome de estrés respiratorio del prematuro, y más si no le he hecho los laboratorios correspondientes para determinar si tiene un pulmoncito maduro. Entonces, siempre todo síndrome de dificultad respiratoria entra al diagnóstico diferencial como manifestación clínica con una atelectasia primaria, una hernia diafragmática, un neumotórax, que el neumotórax puede ser congénito o puede ser causa de la reanimación que estos niños necesitan y una complicación de la reanimación. La neumonía, cuando hemos utilizado instrumentos que no han sido estériles o tenemos el antecedente de una ruptura prematura de membranas, entonces también podemos esperar una complicación neumónica. O el próximo tema que vamos a ver cuando tenemos el antecedente de una aspiración de meconio o la taquipnea transitoria. Entonces, todo síndrome de dificultad respiratoria siempre entre el diagnóstico diferencial y certificación de la patología. Al mismo tiempo que decimos, recordemos,
toda vez que pensemos en membrana hialina, vamos a pensar en un prematurito. Cuanto más prematuro sea el niño, mayor riesgo de membrana hialina. Entonces, si decimos, ¿qué hago? Si yo tengo una mamá con factores de riesgo de desarrollar un parto prematuro o una mamá que ha tenido la opción de una ruptura prematura de membranas, por ejemplo, muy precoz, entonces me permite hacer una prevención con el uso de corticoides durante la gestación y vamos a aplicar la betametasona, 12 miligramos cada día, intramuscular 2 días antes del nacimiento, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para obligar a que se dé una maduración pulmonar. Pero todo niño que nace, tenemos que hacer la vigilancia de que ese cuadro no vaya siendo progresivo y no vaya teniendo mayor compromiso respiratorio, y el seguimiento que se hace en todo niño con distrés respiratorio va a ser a través del puntaje de Silberman-Andersen, donde vigilamos cómo está la aleteo nasal, la retracción intercostal, la retracción sifoidea, la disociación tóraco-abdominal y el quejido. Una vez que ya tenemos el diagnóstico, tenemos la probabilidad, hemos hecho el búsqueda de antecedentes de edad gestacional, tenemos ya la certificación de que es un niño prematuro que va a nacer, entonces hemos dicho que la alta probabilidad, si es que esa mamá no ha recibido corticoides, es que ese niño me desarrolle una membrana hialina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para la recepción de un niño con posibilidad de membrana hialina. Y ahí tengo que garantizar un ambiente caliente, porque hemos dicho que la hipotermia es el primer factor de descompensación en la recepción de un recién nacido, y la condición obligatoria de estos niños es que le apliquemos la reanimación neonatal. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la estructura respiratoria es inmadura, que tiene poco surfactante, que la consecuencia de esta deficiencia de surfactante me va a llevar al colapso alveolar. Entonces, en la reanimación, ¿qué garantizamos? Administrar la ventilación. Cumplimos los pasos de la reanimación con el paso A, hemos dicho, y después el paso B, porque necesitamos ventilación a presión positiva para disminuir el riesgo de que ese niño vaya colapsando los alveolos y me llegue a un estado grave. Entonces, es importante que nosotros reanimemos al niño, lleguemos a una ventilación a presión positiva para evitar ese colapso que les digo, y al mismo tiempo que tenemos que condicionar que una vez que el niño ha respirado espontáneamente, no lo puedo abandonar, tengo que mantener la ventilación a presión positiva, lo que se llama tratamiento de soporte, que lo vamos a realizar con el CPAP. Tenemos que garantizar la vía y la hidratación de ese niño, pero otra cosa que tenemos que ir vigilando es que ese niño no me haga una acidosis, inicialmente respiratoria y después metabólica. Por lo tanto, en todo niño que ha tenido distrés respiratorio y está relacionado con la prematurez, tengo obligación de pedir una gasometría, porque va a depender de ello para que si hace una acidosis metabólica ese niño tenga que tener la corrección correspondiente. Y si ese niño ha entrado en un estado grave, en que la atención ha sido un poco tardía, vamos a decir, y ha colapsado mucho y tiene mucho compromiso con una hipertensión pulmonar principalmente, ese niño va a una ventiloterapia. O sea, podemos manejar, si en el hospital no tenemos un respirador, tenemos que manejar con ventilación a presión positiva continua hasta que ese niño llegue a un lugar donde tenga que administrarse el medicamento que es específico, que es la dotación de surfactante. La dosis que vamos a administrar en el surfactante, generalmente se está utilizando el surfactante porcino y vamos a dar 200 miligramos, una primera dosis. Espero 4 a 6 horas y administramos otra segunda dosis con la misma proporción. ¿Por qué hablamos de la dosis cada 4 o 6 horas? Porque la vía de administración del surfactante es directamente hacia el sistema respiratorio, por lo tanto se va a administrar por el tubo endotraqueal, porque estos prematuritos al ser reanimados siempre tienen que tener la condición de mantener ventiloterapia, hemos dicho, o mantener la ventilación a presión positiva, y no lo vamos a hacer en un niño sin intubación. Entonces en estos niños como condicionante básica es la intubación endotraqueal, y eso al mismo tiempo nos permite administrar el surfactante para que ese surfactante se disperse entre los alveolos, y se dice que con una segunda dosis vamos a lograr cubrir los alveolos para que ese niño tenga una respiración espontánea. Cuando tenemos casos de prematuros de 32 semanas, por ejemplo, no podemos esperar que ese niño nazca y después hagamos el tratamiento con surfactante. Entonces, todo niño que nace menos de 32 semanas se considera el tratamiento de rescate. ¿Qué significa? Que el niño nace y cuando estamos haciendo la reanimación, ya automáticamente en el proceso de ventilación a presión positiva, le demos la dosis de surfactante con
como tratamiento profiláctico, por eso se llama el tratamiento de rescate. ¿Qué complicaciones esperamos? La condición para recibir un prematurito es la reanimación, hemos dicho, ¿no es cierto? Porque no puedo permitir que ese pulmoncito se colapse y dentro de la reanimación lo más importante es darle ventilación a presión positiva hasta la dotación del surfactante. Pero muchas veces si nosotros no manejamos adecuadamente esa ventilación y damos presiones demasiado altas, podemos producir barotrauma, podemos producir rupturas alveolares, de manera en que nosotros como una iatrogenia podemos producir un neumotórax. En algún momento el manejo de estos prematuritos muchas veces es muy violenta y como los vasos del cerebro son demasiado frágiles, podemos tener complicaciones como hemorragias intracraneales. De hecho, en estos niños vamos a esperar por el estado de hipoxia que desarrollan, vamos a esperar disturbios metabólicos, específicamente hablamos de la acidosis metabólica, pero además condicionamos a estos niños de que como estos tienen una insuficiencia respiratoria y van a ser manejados, no le vamos a dar una alimentación precoz, ¿verdad? Por la misma condición de prematurez, entonces estos niños muchas veces van a desarrollar una hipoglucemia y una hipocalcemia. Como estos niños después del manejo de la reanimación neonatal los mantenemos con cascos cefálicos o en incubadoras con concentraciones mayores de oxígeno, el riesgo que tenemos por el uso prolongado y altas concentraciones de oxígeno es que dañemos los ojitos, produciendo una fibroplasia retrolenticular. Y al mismo tiempo, como los prematuritos tienen todas las barreras naturales demasiado inmaduras, el manipuleo sin la condición de ese factor de riesgo que significa transmisión hospitalaria de bacterias, vamos a hablar, entonces podemos también desarrollar ciertas infecciones si no tenemos mucho cuidado en el manipuleo o el manejo de estos prematuritos. Las secuelas que podemos desarrollar en estos niños pueden ser secuelas graves. Son niños que si no se los ha reanimado adecuadamente pueden desarrollar secuelas neurológicas y pueden producir lesiones hipóxico-isquémicas severas. Si estamos hablando de los pulmoncitos, si no hemos logrado que esos pulmones se vayan a dilatar, muchas veces puede tener, como hemos dicho, las atalastasias masivas, puede desarrollar incluso una hipertensión pulmonar permanente porque no se ha hecho el manejo adecuado. Hablamos de las complicaciones cardíacas donde se va a lograr de que se mantenga por el mismo hecho de la hipertensión pulmonar, se persista con la permanencia del ductus arterioso. Y finalmente las complicaciones oftálmicas, vamos a hablar de las fibroplasias retrolenticulares que van a ser complicaciones que se pueden dar durante el manejo de estos bebés. Y si decimos cómo yo voy a reconocer radiológicamente, entonces aquí hemos dicho, ¿no?, que la membrana hialina no todos son graves. Tenemos cuadros leves, tenemos cuadros moderados y cuadros graves. Entonces aquí sí estamos viendo, esta es una membrana hialina leve, donde todavía vamos a ver radiolucidez en los campos pulmonares, entonces tenemos más imagen de radiolucidez que de radiopacidad. En una moderada ya está primando más la radiopacidad que la radiolucidez, y en la grave, donde no vamos a ver absolutamente nada de alvéolos llenos de aire, entonces esta es la imagen patognomónica de la imagen en vidrio esmerilado, que es lo que se considera en la membrana hialina. Entonces decimos, en base a esa radiografía, tenemos que considerar los diferentes grados de síndrome de distrés respiratoria que se van a producir. Entonces decimos un leve, un grado 1, cuando el patrón retículo granular es poco. O sea, tenemos más imágenes de zonas oscuras, vamos a decir, de radiolucidez, que zonas blanquecinas, que son de radioopacidad, y la radioopacidad es traducción de las zonas de atelectasia. Cuando hablamos del grado 2, ese patrón retículo granulado nos va a mostrar que el parénquima pulmonar, o sea, las zonas de aire, llenas de aire, vamos a decir, de radiolucidez son menos. Entonces vamos a tener más zonas de radioopacidad, más zonas claras porque hay mayor cantidad de áreas de atelectasia versus menos zonas oscuras que son zonas de radiolucidez con contenido de aire. Cuando hablamos del grado 3, decimos que es igual que el grado 2, pero la característica es que en estas zonas ya vamos a poder encontrar un broncograma aéreo. Y en el grado 4 es lo que hemos visto, pérdida total de la imagen cardíaca, de la silueta cardíaca y de la imagen pulmonar, donde prima principalmente la afección de radioopacidad generalizada, porque todo ese pulmoncito ya está con las microatelectasias que son características de esta membrana hialina. Cuando ese es el cuadro más grave que tenemos, ¿no es cierto? Muchas veces los recién nacidos en general
van a nacer, van a llorar, pero después de presentar el llanto, van a tener la condición de producir cierto grado de insuficiencia respiratoria. A estos niños vamos a considerar como condición, y los llamamos, ¿no? Este niño tiene el pulmón húmedo, son términos que se manejan. Tenemos el pulmón húmedo, tenemos el distrés respiratorio, que no se explica muchas veces en esos recién nacidos porque han nacido en buenas condiciones, o también se lo encapsula dentro de ese concepto de taquipnea transitoria neonatal. También consideramos como síndrome de distrés respiratorio tipo 2, ¿no es cierto? ¿Por qué se va a producir esto? Porque hay una mala adaptación pulmonar, es decir, no se ha terminado de eliminar el líquido pulmonar para que ese niño respire adecuadamente, y lo único que hay que hacer es que el mismo sistema hemático o linfático se ocupe de retirar el resto del líquido pulmonar que tiene para que ese niño vaya respirando espontáneamente y normalmente. Entonces, generalmente esta dificultad respiratoria, que no son cuadros graves, se van a presentar en los recién nacidos a término, ¿sí? En algún momento podemos encontrar en los pretérminos límites, pero o en caso de nacimiento por cesárea. Cuando son periodos cortos, y es importante determinar esa taquipnea transitoria del recién nacido por la mala adaptación y considerar principalmente la falta de eliminación principalmente, ¿ya? Entonces, la causa va a ser la falta de eliminación del líquido pulmonar, que no le va a permitir hacer el intercambio adecuado, y mientras se termine de eliminar ese líquido pulmonar, pues se va a dar el signo de insuficiencia respiratoria. Entonces, ya hablamos por qué se produce esa taquipnea transitoria. La causa todavía no está aclarada. Hay varios autores que van a manejar diferentes teorías. Y decimos, ¿no? Unos autores dicen que se produce por la distensión de los espacios intersticiales, por el líquido pulmonar que se ha mantenido en el pulmón. Esto va a condicionar a un atrapamiento de aire alveolar, lo que va a llevar a un descenso en la distensibilidad pulmonar, trayendo como consecuencia una falta de intercambio de oxígeno, lo que se traduce en una taquipnea respiratoria. Otros autores dicen, esto se está dando porque se ha retrasado la eliminación del líquido pulmonar, y esta es la teoría que se prioriza más, donde dicen, ¿no?, que ¿por qué desarrolla esa taquipnea? Porque se ha dado un retraso en la eliminación del líquido pulmonar por ausencia de compresión torácica. ¿A qué nos referimos eso? Nos referimos específicamente a que estamos hablando del parto cesáreo. Normalmente en el parto vaginal, ¿qué es lo que se da? Se va a dar compresión del tórax, lo que va a permitir que ese niño, en el proceso de paso del canal del parto, elimine el líquido pulmonar por la boquita. Y queda generalmente, este proceso del parto elimina más o menos entre un 60-70%. Pero cuando ese niño no tiene ese proceso fisiológico del parto, nace por cesárea. Entonces, muchas veces el ginecólogo, ¿qué es lo que hace? Lo pone cabecita abajo, ¿no es cierto? Para que por gradiente de presión disminuya ese líquido pulmonar, pero muchas veces se elimina solamente entre 30 y 40% y queda el 60%. Entonces, esa permanencia del líquido pulmonar hace que el niño, el momento que hace el esfuerzo respiratorio, y el oxígeno que entra es menos cantidad, entonces lo agote rápidamente. Entonces es por eso que entra en esa dificultad respiratoria, pero es el mismo organismo el que se responsabiliza de eliminar ese líquido pulmonar. Otros autores dicen que establecen que el aumento del líquido inspirado en el cuadro de la aspiración del líquido amniótico. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que algunos mantienen también la teoría de que la taquipnea transitoria puede ser consecuencia a una inmadurez. O sea, el niño puede ser teóricamente maduro, pero en algún momento no tiene capacidad de liberar este surfactante. Por lo tanto, se dice que esta taquipnea transitoria también puede estar relacionada con una disminución de liberación del surfactante, lo que le va a llevar a un estado de hipoxia en algún momento, ¿sí? Entonces, en resumen, cuando estamos hablando de la taquipnea transitoria, lo que se produce es el retraso en la eliminación del líquido pulmonar, lo que lo va a llevar a una disminución de adaptación del pulmón, de la vida intrauterina a la vida extrauterina, y como la condición para que se dé eso, entonces esa transición se va a dar en minutos, pero no se da en el niño con taquipnea transitoria. Entonces, por esa permanencia del líquido pulmonar o por esa condición de no funcionalidad, si quieren, del pulmón, se va a traducir en un cuadro de insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué clínica esperamos? Primera condición es un niño atérmico o es un niño limítrofe, ¿no es cierto? Entonces, cuando consideramos con la clínica, tenemos que tener como condición que ese niño ha nacido y ha llorado, tenga un buen APGAR, ¿sí?
Luego consideramos que el cuadro de dificultad respiratoria se va a presentar. Llora el niño y después empieza a presentar signos de insuficiencia respiratoria. Ahora el tiempo de que presentes insuficiencia respiratoria pueden ser 2 horas, pueden ser 4 horas, pueden ser 6 horas. En algún momento me puede llevar a un estado de descompensación en que el niño puede presentar alta frecuencia respiratoria con 100, 120 incursiones por minuto. Puede presentar en algún momento los signos que hemos mencionado de Silberman, donde va a tener quejido, retracción intercostal, retracción subcostal, cianosis, pero eso no es lo frecuente. Lo frecuente es que sea un cuadro leve y que no sean esas condiciones severas que estamos mencionando. Y que lo que se espera, que esta clínica de insuficiencia respiratoria se resuelva rápidamente en 6 a 8 horas y el tiempo de duración máxima va a ser hasta 12 o 14 horas. Si tenemos un niño que se va a mantener 1 o 2 días con insuficiencia respiratoria, de hecho no pensamos en una taquipnea, lo que tenemos que pensar que la causa básica no es una taquipnea transitoria y que hay otra causa que lo está llevando a un cuadro de insuficiencia respiratoria, por lo tanto entra al diagnóstico diferencial de todas las causas que producen signos de insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué hacemos? El diagnóstico es como condición, es la clínica, que no son cuadros graves. Otra condición es que sea un niño a término o un limítrofe prematuro y que está basado en que ese niño ha llorado y después ha empezado a presentar su insuficiencia respiratoria. De hecho, hemos dicho, todo niño que tenga insuficiencia respiratoria tenemos obligación de pedir radiografía, ¿no es cierto? Y en la radiografía, pues no vamos a tener mucha alteración, generalmente tienen una radiografía normal, o en algún momento puede encontrarse un poco de aumento de trama bronquioliar y en algunos casos un poco de hiperinsuflación. Y como la causa es falta de oxigenación y que es el organismo el que tiene que responder a mejorar ese funcionamiento respiratorio, simplemente dándole oxigenoterapia, ese niño va a resolver su cuadro sin mayor complicación. Y si hablamos ya de la radiografía, entonces vamos a ver que la radiografía, si se fijan acá, es simplemente aumento de tramo, ¿no es cierto? Después los pulmones están totalmente limpiecitos, entonces con eso confirmamos que es una taquipnea transitoria. Cuando hablamos de la otra patología, que es el síndrome de aspiración de meconio, o llamado SAM, también síndrome de aspiración de meconio, es un síndrome que tenemos como condición el antecedente de que cuando se está atendiendo ese parto se ha eliminado el líquido amniótico meconiado. Va a depender del momento en que ese niño ha eliminado ese meconio, puede ser que ya lo haya eliminado en la etapa fetal, intraútero, o cuando se está dando un parto un poco complicado durante el trabajo de parto. Pero la causa básica de esta patología es que ese niño ha tenido que eliminar líquido amniótico meconiado, que tengamos ese líquido, va a depender claramente del grado de eliminación de meconio, porque tenemos una cruz, 2 cruces, 3 cruces, donde decimos una cruz es un líquido amarillento, 2 cruces ya decimos es un líquido verdoso y 3 cruces decimos que es un líquido puré de arveja porque es verdoso espeso. Entonces, también va a depender, si fue antes del parto, es mayor riesgo porque tiene tiempo de ingresar a los pulmones, y cuando es durante o posparto, pues ya es un cuadro menos grave porque no implica el sistema respiratorio. ¿En quiénes se va a presentar este síndrome de aspiración de meconio? Principalmente en los niños postérmino o los niños que tengan retardo de crecimiento intrauterino. ¿Por qué se va a producir eso? Entonces hablamos de que, perdón, un minuto. Cuando estamos hablando de la fisiopatología, la expulsión del meconio, ¿qué se va a dar? Se dice que el niño, cuando está en un estado de hipoxia perinatal, cuando está todavía en la vida intrauterina, esa hipoxia va a condicionar a que haya una estimulación de la actividad colónica. Por lo tanto, esa actividad colónica se va a determinar en que se expulsa el meconio y va a impregnar todo el líquido amniótico. Al mismo tiempo, como ese niño está en estado de hipoxia, se va a determinar el jadeo fetal, que se llama, donde parece que el niño en la vía intrauterina estuviera respirando, lo que va a permitir que ese líquido amniótico ingrese a la vía respiratoria, e incluso tenemos condiciones en que invada las vías bajas, que pueda tomar los bronquios y pueda tomar los alveolos. Entonces, como consecuencia de este daño que se va a dar, se dice que cuando se aspira meconio, ¿qué es lo que va a producir? Es una sustancia muy irritativa, entonces se va a producir una neumonitis química. Al producirse ese proceso irritativo e inflamatorio, se va a llevar
a un edema pulmonar y como consecuencia, si hay edema pulmonar, ni siquiera se va a poder liberar adecuadamente el surfactante. Por lo tanto, se va a relacionar a una condición de que se puede producir atelectasias y finalmente puede llegarse a desarrollar shunts intrapulmonar, lo que van a favorecer más la hipoxia. Al mismo tiempo, también tenemos que recalcar de que cuando es un meconio 3 cruces principalmente, va a ingresar a la vía baja, dando como condición la producción de atelectasias regionales. Y finalmente, si tengo atelectasias y tengo sectores pulmonares que no están funcionando, me van a llevar obligadamente a un desequilibrio de la ventilación y la perfusión. Como consecuencia, tampoco va a funcionar bien la circulación pulmonar, entonces se va a producir una vasoconstricción pulmonar, lo que me va a llevar a una resistencia pulmonar. Entonces, aquí va a funcionar también el sistema circulatorio, donde se van a instaurar los cortes circuitos de derecha a izquierda, lo que me va a condicionar como etapa final al síndrome de persistencia de la circulación fetal. Entonces, si decimos, si el problema es la obstrucción, entonces ahí determinaremos pues el grado de afección que se va a tener. Entonces, generalmente no hablamos de una obstrucción completa, hablamos de una obstrucción incompleta. Entonces, esta obstrucción incompleta va a actuar como un sistema, o sea, está obstruyendo los bronquios. Al obstruir los bronquios, están estableciendo un mecanismo valvular. Al establecerse el mecanismo valvular, ¿qué es lo que se va a dar? No va a permitir que el aire salga. Entonces, como consecuencia, se va a dar el atrapamiento aéreo, lo que va a condicionar a que ese pulmoncito pueda desarrollar enfisema pulmonar intersticial y un neumotórax, por la obstrucción que se va a dar por el mismo meconio. Al mismo tiempo, si consideramos que no ha producido este grado de afección, ¿sí? En otros casos se va a dar una inhalación solamente del líquido amniótico meconial, pero hemos dicho que como condición va a producir una neumonitis química, va a producir un proceso inflamatorio y al mismo tiempo está rodeado de una sustancia que es el surfactante. Este surfactante, su composición son mucopolidosacáridos. Entonces, cuando ese niño ha estado al mismo tiempo en contacto con las secreciones del canal del parto que han ingresado por la misma expiración que el niño ha hecho, entonces esta neumonitis química, por el contacto de una bacteria que generalmente es la E. coli, la que se encuentra en el canal del parto, esa E. coli va a ingresar a los pulmones, ese surfactante que tiene composición de mucopolidosacáridos va a tener la condición de convertirse en un medio de cultivo y como consecuencia me va a dar una neumonía infecciosa. Entonces son varias las complicaciones que se puede producir en este cuadro como se designa como factor de riesgo, ¿no es cierto? Entonces aquí les hago un resumen. Dice, un estado de hipoxia va a llevar a que la hipoxia intrauterina lo lleva a la liberación del meconio. ¿Por qué? Porque hay relajación colónica y hay esbozo respiratorio en el niño, lo que le permite ingresar ese meconio al sistema respiratorio. Entonces, como consecuencia, se va a dar una aspiración de meconio. El efecto que se va a dar a través de esa aspiración de meconio puede ser, si es una aspiración, si es un meconio denso, vamos a decir, se va a determinar una obstrucción mecánica. Como hay obstrucción, se va a dar atrapamiento de aire porque no puede salir y si hay un atrapamiento de aire, me puede dar una condición de riesgo que es un neumotórax o un neumomediastino. Pero este atrapamiento de aire puede ser que no me complique de esta manera, pero me va a llevar obligadamente a una ventilación deficiente. Por lo tanto, la consecuencia va a ser establecer una hipoxia o una acidosis. Si estamos determinando que este meconio va a ingresar a los alvéolos, hemos dicho, inicialmente me va a dar una neumonitis química. Por la composición de mucopolidosacáridos que tiene el surfactante, eso se convierte en un medio de cultivo y se va a convertir de una neumonitis química a una neumonitis infecciosa. Al mismo tiempo se va a tener riesgo de que se produzcan las atelectasias. O si estamos determinando que este meconio cubrió las paredes alveolares, también hemos dicho que va a inactivar la liberación, o sea, no se va a dar la liberación del surfactante y como consecuencia se va a colapsar el alveolo y como consecuencia va a dar las atelectasias. Las atelectasias van a ser responsables de en algún momento producir los shunts intrapulmonares y esto también se va a relacionar con un estado de hipoxia, un estado de acidosis. El conjunto de daño que se va a dar en el síndrome de aspiración de meconio y la consecuencia va a ser producir y permanecer ese niño con una hipertensión pulmonar persistente. ¿Qué hacemos con ese niño? Tengo el antecedente, ¿no es cierto?
el antecedente de que ese niño está con hipoxia. ¿Y cuál es la forma de decir que ese niño que está con hipoxia? Cuando nosotros vamos a hacer atención de un recién nacido, recuerden que dijimos, no tengo que saber cómo está esa fetocardia. Porque si ese niño está con estado de hipoxia, ¿qué es lo que va a pasar? Va a alterar, lo primero es la frecuencia cardíaca. Puede entrar en un estado de taquicardia o puede entrar en un estado de bradicardia. Por lo tanto, para esperar la clínica de esta patología del síndrome de aspiración de meconio, se debe tener como condicionante ese antecedente de que ese niño está con un sufrimiento fetal agudo, porque eso me va a llevar al antecedente de que ese niño ya está con asfixia. Y la consecuencia de ese estado de hipoxia va a ser liberar el líquido amniótico meconiado. Y ese líquido amniótico meconiado yo lo voy a ver, vamos a decirlo, lo voy a diagnosticar cuando se haga la amniotomía para la atención del parto. Entonces, tengo esa condición de nacimiento, depende, hemos dicho, del grado de condición de nacimiento. Aquí tenemos un líquido amniótico ya verdoso, si espeso, estamos hablando de 3 cruces. Entonces, ¿qué es lo que determina? Que esta clínica del síndrome de aspiración de meconio se va a manifestar obligadamente por el compromiso pulmonar, por lo tanto, se va a determinar el síndrome de distrés respiratorio o la insuficiencia respiratoria. Ahora, es importante el diagnóstico precoz para la intervención precoz, porque si es que lo dejamos ese niño y no hacemos intervención, pues es un niño que fácilmente puede complicarse y puede morir. Por lo tanto, a todo niño con síndrome de aspiración de meconio tengo obligación nuevamente de aplicar la reanimación neonatal. Debemos recordar que una vez que el niño ha nacido, la clínica que vamos a esperar post nacimiento, de hecho va a estar manifestado por los signos de insuficiencia respiratoria graves. Va a haber retracción intercostal, retracción subcostal, va a tener una expiración prolongada por la dificultad de salida de aire, va a entrar en un estado de hipoxemia, dependiendo de los grados que vaya a tener el compromiso. Y finalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a dar un atrapamiento de aire. Y por ese atrapamiento de aire vamos a tener un aumento en el diámetro anteposterior del tórax, lo que me puede determinar como complicación en algún momento la presencia de un enfisema pulmonar debido a la obstrucción de vías que se ha determinado por la presencia de un meconio denso. Entonces, eso se va a traducir por la presencia de un tórax entonero. Entonces, ¿qué hacemos para diagnosticar este cuadro? Tenemos el antecedente del estado de hipoxia, que puede ser antes del parto o intraparto, ¿no es cierto? Lo que nosotros vamos a determinar es por nacimiento. Entonces, se tiene que determinar que este niño, cuando nazca, hasta dónde le llegó el meconio. Entonces, obligadamente tenemos que observar el meconio si ha llegado a la laringe. ¿Y cuál es la impregnación meconial que tiene en piel y el cordón umbilical? Si tenemos piel, como hemos visto en la figura anterior, y tenemos el cordón impregnado, decimos que es un meconio 3 cruces y ese paciente está grave. Entonces, lo que hacemos es, como hemos dicho, la conducta es reanimación neonatal. Una vez que lo he sacado a ese niño del estado de hipoxia, tengo obligación nuevamente de hacer el diagnóstico radiológico. Y en la radiología lo más característico es que se van a dar procesos de condensación alveolar, pueden darse imágenes algodonosas, pero en algún momento puede percibirse zonas de hiperclaridad o el atrapamiento de aire que se ha dado, lo que se va a caracterizar como una imagen patognomónica, la imagen en panal de abeja. Entonces, si vemos nosotros la radiografía, si se fijan acá, las imágenes de condensación, tenemos imágenes de radiolucidez. Por esta característica es que se va a determinar como la imagen en panal de abeja. Diagnóstico diferencial siempre con todas las patologías que estén relacionadas con síndrome de distrés respiratorio que ya hemos mencionado. Y el tratamiento, cuando tenemos el antecedente de que vamos a recibir a un niño con meconio, cuando has hecho la amniotomía y hemos verificado líquido de meconio, va a depender si es una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Si es una cruz, me dice que esa eliminación de meconio ha sido intraparto. Cuando ese niño está teniendo algún problema en el parto, entonces ha sido tardía la eliminación de meconio, entonces no va a impactar en el sistema respiratorio y ese niño va a nacer vigoroso. Pero si tenemos un meconio 2 a 3 cruces, me está diciendo que la hipoxia estaba determinada antes del trabajo de parto, entonces ese niño se me va a complicar y va a nacer hipóxico. Entonces, la atención del recién nacido va a depender si después del nacimiento es un niño vigoroso que ha llorado pese a tener un meconio 1 o 2 cruces, o cuando ese niño ha nacido flácido, hipotónico, sin llanto, ¿no es cierto? Entonces, aquel que ha tenido un llanto vigoroso se va a ir a rutina porque no ha tomado el
sistema respiratorio, el meconio no ha ingresado al sistema respiratorio, entonces no hay mayor riesgo. En cambio, ese recién nacido que ha nacido hipóxico, que ha nacido flácido, con una frecuencia cardíaca baja, cianótico, entonces decimos que ese niño, lo primero que hay que hacer es tratar de sacar el meconio de la vía respiratoria. Entonces, normalmente estos niños son intubados y se aspira el meconio hasta laringe, ¿no es cierto? Y muchas veces hablamos de la aspiración hasta tráquea. Entonces, hacemos una buena aspiración y recién hacemos la ventilación como corresponde para mantener esa dilatación alveolar principalmente hasta que ese niño revierte ese cuadro de hipoxia y tengamos una buena situación en el tracto respiratorio. Entonces, la diferencia es que hablamos de una aspiración exhaustiva en el recién nacido versus otro tipo de reanimación. Una vez que lo hemos reanimado ese niño, vamos a mantener la oxigenoterapia y en muchos casos, cuando ha sido un meconio grave y todavía tenemos una dificultad respiratoria importante, en muchos casos se considera el uso del surfactante. Y lo que sí vamos a ver acá, les pongo un líquido amniótico que es una cruz. Tenemos poca tensión de líquido amniótico, entonces los niños tienen tendencia a nacer vigorosos y no hay mayor problema. Pero si tenemos este niño totalmente impregnado, pues esos niños van como reanimación, hacemos un aspirato exhaustivo y mantenemos la ventilación a presión positiva hasta que esa reanimación tenga éxito. Bueno, hemos terminado la clase. Si tienen alguna pregunta. No, doctora. No, doctora. Listo, chicos. Entonces hemos avanzado la clase y hemos terminado. Ya hasta la próxima clase. Doctora, Dime, Héctor. disculpe doctora, se me cortó al inicio